Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a hacer un video en formato vertical, casi nunca los hago, pero yo creo que amerita por el espacio y por lo que les voy a explicar. Vamos en esta oportunidad a ver la posibilidad de cómo se hace una instalación eléctrica para suplencia parcial. Es decir, qué ventajas o qué desventajas tiene una instalación eléctrica con una planta para suplencia parcial. ¿Qué quiere decir esto? Suplencia parcial quiere decir que no le vamos a entregar con el generador eléctrico potencia a toda la instalación del local o de la casa o del edificio, sino parcialmente algunos circuitos. ¿Qué significan circuitos? Arranquemos primero por eso, porque es muy importante. Cuando un cliente me dice, yo quiero la planta para esta máquina, para este microondas, para el garaje y para estos 3 bombillos, ahí todavía se complica más la cosa. ¿Qué pasa? Un circuito eléctrico, decimos los electricistas, va desde uno de los breakers de protección. A ver, este es un tablero que en este apartamento, en este caso, es el tablero general del apartamento. En Colombia tenemos alimentación trifásica o monofásica. En este caso es una instalación monofásica. ¿Qué quiere decir? Que aquí llega cable de línea 1 desde el contador eléctrico, cable de línea 2 viva del contador eléctrico. Cada uno tiene 120 voltios con respecto al neutro. Entonces yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 circuitos habilitados, o sea, 11 circuitos que cada uno se protege con un breaker. El breaker sensa la máxima cantidad de corriente permitida por ese circuito para que el cable, que está diseñado en este caso para 20 amperios, pues no se recaliente por sobrecarga o en un cortocircuito que la corriente se incrementa a 10, 20, 30 veces este valor, o sea, digamos 100 veces por 20 amperios serían 2000 amperios. Eso es un cortocircuito. Entonces el breaker sensa esa condición de sobrecarga o de cortocircuito y automáticamente se tripea o se abre para proteger el circuito y que no se incendie el cable que alimenta. ¿Correcto? Ese circuito, por ejemplo, el circuito número 9 alimenta la campana del microondas y otros equipos del microondas. Allá hay un tomacorriente que alimenta el microondas y ese mismo tomacorriente alimenta otro circuito. Es muy extraño que un solo circuito se cree única y exclusivamente para una máquina. Normalmente de un circuito se derivan varias máquinas. Entonces ahí está la complicación. Cuando yo quiero solamente el microondas, entonces tendría que ir hasta el microondas y derivar ese circuito del microondas. Eso es muy complicado. Entonces la recomendación es, cuando yo identifique los equipos a los que quiero hacerle una suplencia con planta, tengo que venirme, hay unos aparatos que se llaman detectores de fase y pongo un inyector de señal allá en el tomacorriente del equipo y me devuelvo para el tablero, toco los breakers hasta que pite. Cuando pita, identifica que ese equipo hace parte de las cargas, por ejemplo, del circuito número 9. ¿Correcto? Entonces, de forma más sencilla, voy a hacer la reconexión de las cargas parciales en este tablero. Hago el listado y termino identificando, por ejemplo, que yo quiero darle suplencia parcial al circuito 9, al circuito 10 y al circuito 11 que pertenecen a estas cargas. El calentador de agua, el aire acondicionado y la campana de microondas, por decir alguna cosa en este ejemplo específico. Entonces, ¿qué hago desde acá? Desde aquí sale un cable de 20 amperios, que seguramente un cable número 12, otro cable de 20 amperios, que seguramente también es un cable número 12, y otro cable número 12 del circuito 9, 10 y 11 respectivamente. Internamente yo quito estos breakers, consigo unas tapitas que venden en el mercado para tapar esos agujeros rectangulares que se llaman knockouts rectangulares, y estos 3 cables los empalmo y los meto por una tubería, y aquí voy a poner otro tablero eléctrico, un tablero eléctrico más pequeñito. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá?
tengo que poner un breaker, ojalá de la suma de las corrientes de los breakers que quité, 2, 4 y 6, o sea, un breaker de 60 amperios. Uno de los tres agujeros lo dejo abierto para poner un breaker equivalente de 60 amperios. Recuerden que estos tres cables los quité y los bajé por una tubería, y aquí voy a poner un tablero especial. Aquí hay una tubería, digamos, de 3/4 con su respectiva terminal acá y terminal acá. Esto se hace por dentro, entonces hay que chasear, hay que hacer un hueco para poder empotrar este otro nuevo tablero. Y por acá se pasan los tres cables del circuito 9, 10 y 11, que recordemos que son tres cables que realmente van a llevar la energía a esos tres circuitos que acabo de desconectar, correcto. Aquí conecto un cable, un breaker de 60 amperios, correcto. Entonces el breaker de 60 amperios le pongo un cable adecuado, mucho más grueso que este, y por aquí baja el cable que viene de 60 amperios, correcto. Este cable grueso de 60 amperios lo traigo yo, es un circuito o dos circuitos, supongamos que sea un solo circuito. Entonces este cable de 60 amperios lo traigo yo a una transferencia. Entonces aquí voy a tener que meter una transferencia eléctrica dentro de este nuevo tablero, manual o automática, que va a ocupar un espacio en ese tablero, ¿cierto? Por acá pongo, digamos, en el patio el generador eléctrico correctamente instalado con su breaker de protección allá. Y de alguna forma acá a este sitio, a este tablero, le tengo que llegar con una tubería para meterle la potencia de ese generador eléctrico. Correcto. Aquí estoy hablando de un circuito, pero podría ser un circuito de una fase o de dos fases o un circuito trifásico. Entonces si esto fuera, por ejemplo, fase 1, fase 2 y fase 3, porque mi tablero es trifásico, entonces este cable que viene del breaker consolidando las cargas que quité vendría aquí. Este breaker entonces alimentaría la entrada de red de la transferencia, y el generador entraría aquí a la entrada de generador de mi nueva transferencia. De la transferencia entonces, aguas abajo, tengo un barraje de cobre, que podría ser otro tablero como estos pero más pequeñito, con 1, 2 y 3 breakers de 20 amperios, que son los breakers que quité de acá. Entonces lo recomendable es que esta parte sea un tablero enchufable parecido a este de arriba, pero pequeñito, con 3 breakers de 20 amperios, correcto. ¿Qué hago acá? Este cable lo empalmo con este cable lo empalmo con el segundo, y este cable lo empalmo con el tercero, de forma que cuando se vaya la electricidad, la transferencia se da cuenta que este breaker de 60 amperios quedó sin energía y va a pedir transferencia. Entonces la transferencia le manda la señal al generador por el circuito de control, que es un circuito paralelo que va por acá, y le dice al generador que encienda. El generador enciende, pone la potencia en la transferencia automáticamente se desconecta de este breaker de 60 amperios que es la red, y se conecta al generador y entrega energía a los tres circuitos, que recanalizados de acá viajarán por esta tubería hasta este tablero, que ya no está sirviendo sino de caja de empalme, para poder mandar esa potencia de estos tres breakers a través del circuito 9, 10 y 11, que originalmente van a las cargas de suplencia. Se imaginan entonces que esta instalación tiene su complejidad, porque necesitamos un espacio disponible al lado del tablero principal. Ese espacio disponible lo tenemos que utilizar en poner una transferencia, inmediatamente después de la transferencia otro tablero más pequeño, parecido al de arriba pero más pequeño. Si fuera un tablero de breakers enchufables, lo recomendable es poner acá un tablerito más pequeñito de breakers enchufables. Si fuera un tablero industrial de breakers tipo ML, pues el tablero que se usa aquí abajo también va a ser un tablero de las mismas características industriales ML, pero más pequeñitos. Voy a reutilizar los tres breakers de las cargas de suplencia, correcto.
pero voy a tener que comprar un breaker más grande de la sumatoria de los breakers que quité para poder ser puesto en el tablero principal y poder alimentar o consolidar esas cargas de suplencia en un cableado más potente que se llame la nueva red. Esa es la instalación que hay que hacer. Obviamente, si hago esto para un generador tipo liviano, digamos un generador de 6500, que entrega realmente aquí en Medellín aproximadamente 5 kilovatios, entonces prácticamente me sale más cara la instalación que el mismo generador. Para instalaciones pequeñas esto no es muy recomendado porque, como les digo, sale más cara la instalación que el mismo generador. En ese caso, más bien poner aquí en la cometida, en la entrada, una transferencia de 40 amperios, de 2 por 40 amperios o de 2 por 60 amperios, y hacer toda la transferencia completa con un generador que me soporte toda la casa. Y en el caso de que no tenga posibilidad de comprar un generador tan grande, pues pondré un generador pequeño, y cuando se vaya la luz vengo y apago lo que no necesito. Por ejemplo, el horno. Entonces el horno lo dejo apagado porque no me interesa sobrecargar el generador con el horno. Simplemente dejo prendidos los breakers que sí van a soportar mi carga. El riesgo obviamente es que sobrecargue el generador y lo queme. Entonces esta operación que se hace de forma manual, apagar los breakers que no importan, voy a dejar la nevera, voy a apagar el horno, voy a el calentador de agua no lo voy a usar tampoco. Entonces esta maniobra de apagar, de mantener apagados las cargas que no utilice con el generador, digamos que es muy delicada y tiene que ser completamente manual, porque si yo enciendo estas cargas eventualmente entran en funcionamiento, el generador se puede sobrecargar y se puede dañar. Entonces hay que tener en cuenta pues eso. Hay formas electrónicas pues de sacar estos automáticamente estos breakers, pero necesitamos más instalación eléctrica, más espacio, unos contactores para poder abrir este circuito de forma remota y este también, y obviamente sumarle todavía más costos a la instalación. Entonces quería que entendieran esto, cómo es la suplencia parcial en el sistema de instalación de generadores eléctricos y qué ventajas y desventajas tiene. ¿En dónde se hace esto? Cuando el tablero es un tablero ML muy grande y tengo una planta muy grande, y definitivamente poner una planta de la sumatoria total de las cargas es demasiado costoso, donde la diferencia de comprar un generador, digamos, de 500 kVA a uno de 300 kVA pague esta instalación eléctrica. Sea consecuente con hacer una instalación eléctrica más compleja para una planta más pequeña. Siempre serán evaluados cuáles son las cargas que definitivamente no voy a utilizar con el generador eléctrico, y eso depende de la necesidad real de la energía en el cliente. Muchísimas gracias.